Tengo entendido, hermano David, que la iglesia Alto San Francisco no se llamaba así. Cuéntenos cómo se llamaba, cómo se organizó la iglesia de Alto San Francisco, en qué año. Muy bien, hermano Isaías, en primer lugar, antes de contestarle la pregunta, quiero decirle a la iglesia Alto de San Francisco, hermanos, Dios los bendiga, los cuide y los prospere. Y me siento muy contento que, a pesar de todos los problemas y dificultades que han surgido en la iglesia a través de los tiempos, aún la iglesia está aquí batallando y echando para adelante para un día poder entrar todos juntos a las mansiones celestiales que el Señor nos tiene preparado. Qué hermoso es saber que la iglesia aún sigue marchando. Bueno, el mensaje llegó a través de la campaña que se realizó en el Centro de América con el pastor Salgado. De esa manera fue que nosotros conocimos el mensaje. A mí me invitó la hermana Berta, ella me llevaba a la campaña, así que ahí donde fue que me entregué al Señor en ese momento. Berta Mengíbar. Berta Mengíbar. Participaron en esa campaña cuando me bauticé, el pastor, que ahora es pastor, pues, el hermano Saldaña y Olbeni de Gómez, que no eran todavía pastores, pero fue algo muy hermoso. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Bueno, en un inicio, como la hermana Mercedes lo ha manifestado, el grupo surgió de una campaña evangelística en el Jardín Centro de América frente al municipio en Chorrera. Cuando terminó la campaña salió el grupo y en ese tiempo se le conocía como Luz de la Esperanza. De veras que fue una campaña que todavía me acuerdo como ahorita. Yo no asistía a ninguna iglesia, yo estaba en mi casa. En mi casa yo estaba estudiando con una señora testigo de Jehová. Y cuando Eli Saldaña, él comenzó a asistir a la iglesia central y ya se entusiasmó con el mensaje adventista y quiso compartirlo con nosotros en casa, pues en mi casa la que estaba interesada en recibir los estudios y aprender más de Jesús era yo, aunque estaba estudiando con los testigos de Jehová. Pero eso como que me llamaba a mí la atención lo que Eli me decía. Y yo estaba como conociendo algo nuevo. También me llamó mucho la atención en el mensaje que Eli nos llevaba, fue el mensaje del santuario. Eso fue algo que todavía me emociona. Todavía me emociona porque yo jamás había escuchado ese mensaje del santuario. Y de allí salió un grupo como de 50 hermanos, tengo entendido. Cuando esos hermanos se bautizaron, había que buscarle un local para reunirse. Y fue allí donde se buscaron 3 lugares. Ese grupo se asistió primeramente a la iglesia del Nazareno. Es una iglesia que está cerquita donde se tuvo la campaña que fue en la iglesia en el Centroamérica. Allí, en esa iglesia en San Nazareno, tuvo el grupo un poquito de tiempo. Luego de allí, pues salió hacia la iglesia central, cuando se hizo doble turno en la iglesia central. Y estando ellos en la iglesia central fue cuando yo tomé mi decisión de pasar a apoyar al grupo Luz de la Esperanza en aquel entonces. De allí la iglesia se fue a un lugar allá en los Altos San Francisco. Era una cantina en el pasado y ahí el grupo se reunió. Una cantina que el gobierno había cerrado porque era una cantina con muchos problemas, habían matado a algunas personas, siempre la policía estaba allí por peleas, riñas, y era una cantina que se formaban tantos pleitos que a veces quedaba hasta destrozada por los pleitos que se formaban dentro de esa cantina, así que el gobierno tomó la decisión de cerrar la cantina. Yo hablé con el dueño del local y le dije que me alquilara. Y
Y él me dice, yo te alquilo. Digo, sí, pero yo no voy a poner una cantina. Yo voy a poner una iglesia allí, vamos a poner una iglesia allí en ese lugar, así que necesito que me tumbes los exhibidores, el mostrador. El hombre fue y hizo eso y nosotros nos trasladamos allá. Alto de San Francisco es una iglesia con una historia muy bonita. Cuando nos trasladamos a ese lugar, hermana Mercedes, no teníamos banca, no teníamos ni una mesa, no teníamos nada, absolutamente nada. No una banca. Yo los 3-4 primeros sábados de reunirme allí tenía que ir a alquilar bancas para poder sentarnos. Creo que siempre alquilaba 20 bancas porque éramos un grupo pequeño. Y pues de allí comenzamos a hacer algunas bancas con algunas tablas que algunos hermanos aportaron. Hicimos bancas y estuvimos por espacio de 1 año y medio en esa cantina. 1 año y medio. Después de ese año y medio decidimos. Y me acuerdo que esa decisión lo tomamos en un mes de diciembre. ¿Y saben por qué? Porque yo no sé, la hermana Mercedes, y si los que están todavía aquí, yo recuerdo que yo les dije a ustedes, hermano, vamos a buscar un lote, vamos a hacer nuestra iglesia, vamos a hacer piso y techo. Cuando se compró, gracias al hermano David, que pudo hacer el propósito de conseguir un terreno, que andábamos ambulantes, entonces así fue que comenzamos aquí en este lugar, en Alto de San Francisco, gracias al hermano David por su apoyo y su aporte y su esfuerzo y su gran amor por esta obra. Así que yo le doy gracias al Señor por eso. Fue cuando comenzamos aquí en este lugar. Ya por último, entonces, la iglesia compró un local, este terreno donde ahora mismo estamos reunidos nosotros, y hasta aquí, gracias a Dios, nos ha mantenido para honra y gloria de su nombre. El grupo estuvo en varios lugares, pero al final nos reunimos aquí en este lugar donde estamos hoy mismo. Allí fue que comenzamos, entonces se comenzó a planear la organización de la iglesia como iglesia adventista Altos de San Francisco. Y viene diciembre, cuando muchos de ustedes van a retirar sus ahorritos que tienen en la caja de ahorro o en los bancos nacionales, no sé. Bueno, aporte una OGC, aporte un ciento de bloque, ¿verdad? El que no tiene para eso y se puede unir con otro, hágalo. Me acuerdo que les dije eso, ¿verdad? Así es que conseguimos el terreno aquí donde estamos y nos vinimos aquí a este lugar. Una historia muy bonita de esta iglesia, porque usted le hizo una pregunta a la hermana Mercedes, ¿cómo era la iglesia Alto de San Francisco en sus inicios? Y déjenme decirle que era una iglesia bien unida, muy unida. Vinimos a trabajar, a picar terreno. No sé si la hermana Mercedes se acuerda cuando comenzamos a picar el barranco que había aquí para hacer la galerita, piso y techo. Muy unida la hermandad. Domingo no faltaban los hermanos, las hermanas, veníamos a picar, a cocinar, a pasar el domingo trabajando para la iglesia. Finalmente logramos hacer piso y techo como queríamos. Y recuerdo que cuando nos mudamos para acá fue una bendición, porque de como 20 hermanos que éramos, al poco tiempo, casi a los 4 meses, 5 meses de estar aquí, nosotros nos reuníamos más de 100 personas. A veces se nos quedaban por fuera. ¿Se acuerda, hermana, que teníamos la galerita cercada con cañaza, con bambú? Y la gente se nos quedaba por fuera de pie a veces porque no teníamos banca. Así es que la iglesia creció. Y una vez que la iglesia creció y los departamentales vieron el auge del grupo, decidieron organizar el grupo como iglesia organizada. Allí me recuerdo como ahorita que el pastor que teníamos en ese tiempo de la asociación, el presidente era el pastor Flavio Villarreal. Flavio Villarreal estuvo en esa organización. Allí hubieron muchos hermanos y fue un 12 de septiembre
de 1992. 12 de septiembre de 1992, me estaba confundiendo. Pero sí, esto es importante, esa fecha, porque allí se vino a organizar la iglesia Luz de la Esperanza como Iglesia Altos de San Francisco. Así es que fue una bendición venir para acá. Y hoy pues, aquí está la iglesia. ¿Puede mencionar algunos hermanos o hermanas que están con nosotros, que participaron también, que están batallando en en la fe, que tal vez no van a salir en el video, pero que están todavía perseverando? Ajá, ahora mismo recuerdo que todavía hay algunos hermanos que pertenecían en ese tiempo a la Iglesia Luz de la Esperanza. Tenemos a la hermana Elizabeth Herrero, tenemos a la hermana Mercedes León, Ana Genoveva, David, Pedro Camaño también asistía, si no me equivoco, Misila, sus hijas. Y bueno, pues hay otros que por cosas de la vida se han separado de la iglesia y otros han fallecido. Bueno, hubieron varios, tuvo el hermano Abelino, que no hace mucho falleció, ¿verdad? La hermana Marixa, ¿verdad? Que también falleció. Otros hermanos, pues, han emigrado hacia otras iglesias, hacia otros lugares. Hermana Elsa, que también falleció. Pero también tenemos por allí el hermano Bill Gómez, que formó parte con nosotros cuando estábamos en la IPTC, en el local ese donde pagábamos alquiler. Hermana Ilka, que está por allá por Progreso, y algunos hermanos por ahí que han ido para otras áreas, ¿ves? Pero todavía hay algunos aquí, que están aquí, como hermana Mercedes, hermana Elizabeth, hermana Genoveva, ¿verdad? Están aquí, allí recordando la historia de esa iglesia. Es importante que nosotros como adventistas conozcamos a nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene cosas hermosas que Dios ha dejado y que nosotros como adventistas muchas veces no estudiamos, no sacamos tiempo para estudiar. Además que es precioso, ese es el mensaje de salvación que debemos dar a otras personas. Y nosotros muchas veces nos quedamos callados, guardándonos, pero el Señor nos ayude a poder hablar a otras personas acerca de ese precioso mensaje. ¿Algunos hermanos que no están con nosotros, que usted se acuerda también? Muchos hermanos, muchos jóvenes. La iglesia estaba llena estábamos llenos, ¿no? Jóvenes. Estaba Edwin, José, estaba uno que se llamaba Noriega, murió también. También estaba Eric Saldaña, pues también nos apoyó ahí. Así que todo esto, David, que estaba siempre ahí, ¿verdad? Con Reina, y estaba la hermana Genoveva, había mucha gente más. ¿Qué edad usted tenía cuando usted se bautizó? No me acuerdo. Yo tengo como 30 años de que me bauticé. Ok. 1989 es lo que ustedes dicen que fue organizada más o menos. O sea, que se hizo la campaña. 1989. Se hizo la campaña. campaña. De ese tiempo para acá ya han pasado algunos años. Muchos años. Algunos hermanos duermen, ya descansan. Otros han salido. Pero quisiera que nos dijera como manera de exhortación la parte de la fe. Usted como uno de los fundadores, ¿qué usted aconsejaría a la iglesia? Lo exhortaría a la iglesia de Alto San Francisco para mantener de pronto ese espíritu, o en estos últimos tiempos, ¿cómo se puede seguir avanzando con esa inspiración que tuvieron ustedes y esa fuerza? Mira, Isaías, yo he sido una persona que, bueno, gracias a Dios, yo he sido invitado a predicar en muchos lugares, tanto en la iglesia en Panamá como aquí en Chorrera, Barreján, por todas partes.
En aquellos tiempos yo fui invitado a una iglesia en Panamá a predicar. Y cuando salí, un hermano se me acercó y me dice: hermano, así que usted es miembro de la iglesia Altos de San Francisco en La Chorrera. Y yo le dije: sí. Dice: hermano, yo he escuchado que esa es una iglesia muy unida. Es una iglesia, me han contado, que da gusto estar allí por la confraternidad, por el amor entre los hermanos, ¿verdad? Y cuando ese hermano me expresó aquello, me sentí tan contento, porque la iglesia Alto de San Francisco, por allá por Panamá, habían escuchado, ¿verdad?, acerca de la iglesia, de ese amor mutuo entre hermanos. Como era un grupo pequeño, como de 50 y algo personas, fue un grupo muy especial que tenemos y nos llevamos muy bien, todo era amor, como dice. Y también tengo un recuerdo la primera vez que me buscaron para decir un misionero. Eso fue para mí una cosa muy difícil, porque yo nunca me había presentado ante un grupo así, y la hermana Verda decía que no se preocupe, que eso, nada, usted va a salir bien. ¿Qué va? Pero fue algo que después dije: bueno, si lo hice esta vez, lo puedo seguir haciendo. Así que le doy gracias a Dios que siempre he participado. En lo que más he trabajado en Dorcas, y en Dorcas y Ministerio Personal también trabajé una vez, y como diaconisa, como directora de diaconisa también. Esto me ha enseñado a mí a querer mucho a las personas, a preocuparme por las personas. Ese amor que siento ahora por las personas no lo sentía antes de bautizarme. Por ejemplo, amar al prójimo, como dice la Biblia. Y eso para mí fue algo bonito. Ay, si ustedes vieran, hubiesen vivido aquellas experiencias, momentos donde la iglesia era solidaria, había una armonía entre los hermanos, había compañerismo, había esa, diríamos, que cada uno se preocupaba por los demás. Nos queríamos mucho, las familias mostraban ese cariño, ese carisma a todas las personas. Y en ese tiempo, imagínense que éramos poquitos, nos mostramos tan cariñosos. Ojalá nosotros nos mantuviéramos con esa pues alegría de reunirse juntos, de estar juntos, adorando al Señor. Y pareciera que al transcurrir el tiempo eso se ha ido perdiendo, ¿verdad? A veces es bueno la prosperidad, pero a veces la prosperidad nos daña. Y usted me dice, ¿qué yo le diría a la iglesia? Yo le diría a la iglesia de hoy, hermanos, que para volver que la iglesia reviva ese amor, ese compañerismo cristiano, es una iglesia que tiene que volver a cultivar una relación personal con el Señor Jesucristo como individuos, como personas. Y esperando pues que podamos continuar, ¿verdad?, siguiendo siendo porque era una iglesia que se hablaba por todos los lugares, de que era la iglesia maravillosa, ¿ves? Así que eso me da gozo. Los tiempos cada vez van a ser duros, más duros, pero agarrados de la mano del Señor, seremos vencedores. Muchas veces nosotros entramos a la iglesia creyendo creyendo sí que las cosas van a ser fáciles, porque ya soy cristiano, ya voy a la iglesia, ya hago esto, ya hago lo otro. En la vida del cristiano, eso no es una lucha que no está, es una lucha, pero esa lucha no está perdida, esta lucha ya está ganada. Ya Cristo la ganó en el cruz del Calvario por nosotros. Él, pues, claro, nosotros tenemos un enemigo que no lo vemos. El enemigo de las almas anda como león rugiente, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no sabemos, creemos que estamos viviendo en un paraíso, pero el Señor viene pronto.
Cristo viene pronto y los jóvenes, los adultos, aún nosotros que ya hemos estado pasando ya de la edad que el Señor nos permite, ¿verdad? Una edad que hemos disfrutado. Yo disfruto ser cristiano, yo disfruto ser adventista. No me arrepiento. No lo vamos a lograr nunca por nuestros propios esfuerzos, pero en aquel entonces a nosotros nos movía un impulso que nos, ¿verdad? ¿Y cuál era ese impulso? El amor de Dios en nuestros corazones. Una iglesia que se amaba, una iglesia que se preocupaba, una iglesia que estaba dispuesta a luchar. Y si hay algo que hoy se necesita, es una iglesia así, ¿verdad? Donde dejemos de estar siguiendo los conceptos y las opiniones humanas y nos centremos en el estudio de la Biblia, nos centremos en Cristo crucificado y que dejemos que el Espíritu Santo haga su labor en nosotros. Si queremos una iglesia así, tenemos que hacer de esa manera, ponernos en manos de Dios, leyendo su palabra, orando y pidiéndole al Señor que transforme nuestra vida y nuestros corazones.